Mamá, no vengas a la Navidad. No queremos visitas este año. Queremos algo íntimo, familiar. Esas fueron las palabras que Camila me dijo por teléfono aquella tarde fría de diciembre. Su voz era seca, casi mecánica. Ningún rastro de cariño. Ni siquiera esa dulzura fingida que a veces usaba para disfrazar su desprecio. Yo solo le pregunté si debía llevar algo para la cena, un platillo, un postre, cualquier cosa. Y eso fue lo que recibí como respuesta. Esa frase que, hasta hoy, sigue resonando en los rincones de mi casa, como si las paredes se negaran a dejarme olvidar. Me quedé inmóvil con el teléfono en la mano, escuchando el silencio del otro lado, después de que colgó. No hubo «Feliz Navidad», ni «Te quiero», ni un «Nos vemos después». Solo la certeza, cruda y cruel, de que mi presencia se había vuelto incómoda. Me senté despacio en la silla de la cocina, donde solía amasar pan para mis nietos. Las luces navideñas que colgué con tanto cuidado titilaban en la pared, como si también ellas hubieran sentido el rechazo. Dicen que la Navidad es tiempo de reunir a la familia, pero en ese instante descubrí que, para mi hija, ya no formaba parte de su definición de familia. Pasé el resto de la tarde mirando el pesebre que yo misma había armado. José, María y el niño Jesús estaban ahí, unidos, acogidos, y yo, afuera, como una pastora rechazada, sin derecho al portal. Fue en esa noche de negación silenciosa donde algo dentro de mí comenzó a romperse, y algo aún más fuerte empezó a nacer. Me llamo Amalia Torres de Guzmán. Tengo 70 años y vivo sola en una casa modesta pero acogedora en un rincón tranquilo de Morelos, México. Hace ya 12 años que falleció mi Julián, el hombre con quien compartí 41 años de vida, de lucha, de silencios cómplices y risas humildes. Desde su partida, el silencio se volvió un huésped constante en mi hogar, y las memorias, mis compañeras fieles. Me aferré a los recuerdos, pero sobre todo, me refugié en el amor que sentía por mis hijos y nietos, quienes se convirtieron en la única luz de mis días. Mi rutina es sencilla. Me levanto temprano, caliento el café mientras la radio murmura alguna canción vieja, riego mis macetas con ternura y me siento a bordar pequeños pañitos que ya nadie me pide, pero que sigo haciendo como si aún tuvieran destino. Mi casa huele a canela y a pan tostado, y aunque está llena de objetos, está vacía de voces. Lo único que me sigue dando aliento es la esperanza de que, en fechas especiales como la Navidad, la familia vuelva a ser lo que alguna vez fue, un abrazo cálido alrededor de una mesa compartida. Tengo 3 hijos. Lucía, la mayor, es una mujer exitosa, casada con Armando y madre de 2 adolescentes. Vive en la ciudad, y aunque no viene seguido, al menos me llama con frecuencia. Luis, el del medio, vive lejos por su trabajo como ingeniero. Es reservado, pero respetuoso. No me da problemas, pero tampoco me da presencia. Y está Camila, mi niña menor, mi pedazo de alma. Fue ella quien solía abrazarme fuerte y prometerme que jamás me dejaría sola. Pero eso fue antes de Mauricio. Mauricio, su esposo, es un hombre de palabras afiladas y sonrisa cínica. Desde que entró en nuestras vidas, Camila empezó a transformarse. Antes era dulce, cercana, cómplice. Ahora es distante, crítica, casi indiferente. Él la ha moldeado con su forma de ver el mundo. Y yo, que alguna vez fui su centro, me convertí en una figura lejana, casi una carga. Nunca me dijo que no me quería cerca, pero lo insinuaba cada vez que me corregía frente a otros o que se burlaba de mi ropa o mi manera de hablar. Camila, influenciada por ese hombre, empezó a tratarme como si yo fuera una mujer ignorante, anticuada, una vergüenza escondida detrás de la puerta. Me corregía los modales, las palabras, incluso el modo de envolver los regalos para mis nietas. Me decía que debía modernizarme, que los tiempos habían cambiado, y yo asentía en silencio, tragándome las lágrimas, porque prefería su desdén a su ausencia total. Durante años la Navidad fue mi refugio. Era el momento en que podía volver a sentirme madre, abuela, mujer viva entre los suyos. Preparaba con ilusión los tamales, tejía nuevos manteles, colgaba adornos hechos a mano. Esperaba ese día como quien espera un milagro. Pero aquel diciembre
Me lo arrebataron con una sola frase. Y lo más doloroso fue que no vino de un extraño, sino de la hija que yo más había amado. Quizás, si fuera otra mujer, habría estallado en gritos. Pero yo fui forjada en la escuela del silencio. Aprendí a soportar ausencias, desprecios y olvidos con la dignidad de quien nunca esperó reconocimientos. Aún así, esa llamada me rompió algo por dentro. No tanto por las palabras, sino por la certeza de que mi lugar ya no estaba al lado de mi hija, ni de su familia. Y sin embargo, no lloré, porque en ese instante entendí que el dolor también puede ser semilla, y yo estaba a punto de florecer. Durante 38 años trabajé como empleada doméstica en casas ajenas. Limpié pisos con las rodillas adoloridas. Lavé ropa hasta que las manos se me agrietaron y cociné para familias que no eran la mía. Nunca me quejé. Sabía que ese esfuerzo era por mis hijos, por su educación, por su futuro. Mientras otros dormían, yo ya estaba en pie, tomando el primer camión con el cielo aún oscuro, soñando con un día en que mis hijos no tendrían que vivir como yo. Recuerdo claramente cómo Camila, con apenas 6 años, me esperaba en la ventana cada noche. Yo llegaba rendida, con los zapatos empapados por la lluvia o el polvo del camino, pero bastaba verla correr hacia mí con los brazos abiertos para que todo valiera la pena. Le prometía que un día tendría lo que yo nunca tuve: una carrera, respeto, estabilidad. Por eso, cuando llegó el momento de pagarle la universidad, no dudé en vender mi anillo de bodas. Era lo único de valor que me había quedado de Julián, pero sentí que era lo correcto. Lucía también recibió todo lo que pude darle. Cuando quiso ir a una excursión con su escuela, vendí mis electrodomésticos viejos para cubrir los gastos. Luis soñaba con una bicicleta, y yo, a escondidas, lavaba autos en las tardes para juntar el dinero. Nadie supo jamás cuánto me costó cada uno de esos pequeños logros. Mi cuerpo se rompía, pero mi corazón se mantenía fuerte porque lo hacía por amor. Nunca me permití vacaciones. Mis únicas salidas eran al mercado y a la iglesia. Cada año, cuando llegaban las vacaciones escolares, me inventaba juegos baratos para entretener a los niños y hacerlos sentir que no les faltaba nada. Recortábamos figuras de revistas, hacíamos teatro con calcetines viejos, y cuando podía, les cocinaba sus platos favoritos aunque yo no comiera. Verlos felices era mi mayor banquete. Hubo un año en que enfermó Luis. Estuvo hospitalizado varios días. Para no dejar de trabajar, dormía en los pasillos del hospital. Me bañaba en baños públicos y volvía a la casa donde laboraba como si nada pasara. Nadie me ofreció ayuda. Mis hijos nunca supieron que me desmayé 2 veces por no alimentarme bien durante esa semana. Solo veía por ellos, sin pedir nada a cambio. Cuando Camila cumplió 15 años, soñaba con una fiesta. No teníamos dinero. Aún así, trabajé turnos dobles durante meses. Limpié casas los fines de semana y planché ropa de madrugada. La fiesta no fue lujosa, pero todo estaba decorado con flores naturales y el vestido lo cosí yo misma. El brillo en sus ojos fue mi recompensa. Hoy, cuando la veo avergonzarse de mis manos ásperas o de mi ropa sencilla, me pregunto si recuerda lo que hice para darle ese momento. Mi vida siempre estuvo marcada por la renuncia. Renuncié a mi juventud, a mis sueños de estudiar enfermería, a tener una casa más bonita, a tener pareja después de quedar viuda. Todo lo ofrecí en el altar invisible del amor materno. Nunca lo dije en voz alta, porque creí que el amor verdadero no necesita aplausos. Pero el tiempo me enseñó que el silencio, a veces, también es cómplice del olvido. Mauricio desde el principio me juzgó por mi pasado humilde. Siempre decía, medio en broma, que yo era demasiado tradicional o una mujer sin mundo. Camila, que antes me defendía con uñas y dientes, empezó a reírse con él. Se burlaban de mis dichos antiguos, de mis supersticiones, incluso de mi forma de cocinar. Poco a poco, me fui sintiendo como una intrusa en sus vidas, como una presencia que toleraban más por compromiso que por cariño. Un día me pidieron que no llevara regalos hechos a mano a los cumpleaños de las niñas. «Es que ya están grandes, mamá», me dijo Camila. «Prefieren cosas de marca». Me quedé en silencio, con mis tejidos sobre el regazo, sin saber qué hacer.
Me sentí como si mi amor ya no fuera suficiente, como si las horas invertidas en esas mantas y bufandas no tuvieran valor frente a un bolso de diseñador. Lucía, aunque más distante, siempre mostró respeto. Luis, aunque ausente, me llamaba de vez en cuando y decía, «Te quiero». Pero Camila, ella se convirtió en la herida que más dolía, porque era quien más cerca estuvo, quien más conocía mis cicatrices, y aún así fue quien primero decidió ignorarlas. La complicidad se convirtió en juicio, y el afecto, en exigencia constante. Nada de lo que hacía parecía suficiente para ella. Durante años, acepté migajas de atención. Me conformaba con una videollamada rápida, con una visita apurada, con un abrazo frío cada Navidad. Y cuando Mauricio me regaló una licuadora en un cumpleaños con la etiqueta aún puesta, supe que ni siquiera se habían molestado en envolverla. Era una ofensa disfrazada de gesto. Pero yo sonreí, como siempre, y agradecí, porque así nos enseñaron, a agradecer incluso el desprecio. Fui a muchas reuniones familiares en silencio, cocinaba con amor, ponía la mesa, me sentaba en la esquina y observaba cómo las conversaciones me pasaban por encima. Si decía algo, alguien corregía mi forma de hablar. Si contaba una anécdota, me interrumpían. Llegó un punto en que mi única función parecía ser la de tomar fotos o servir el café. Era invisible, pero aún así estaba ahí, aferrada a la idea de que el amor puede más que la indiferencia. Y así pasaron los años. Mis manos se hicieron más torpes, mi espalda más curva, pero mi corazón seguía esperando una palabra amable, una invitación sin condiciones, una Navidad en la que no me sintiera un mueble viejo en medio del salón. Pero lo que recibí ese diciembre fue algo distinto. Fue el cierre definitivo de una puerta que yo nunca quise cerrar. Y fue entonces cuando entendí que hay renuncias que no deben durar toda la vida. Si alguna vez tú también sentiste que diste todo y aún así te dejaron fuera, suscríbete al canal, deja un comentario y dime desde qué parte del mundo me estás escuchando. Porque quizás en este rincón de historias podamos reconocernos en el dolor y en la dignidad. Después de aquella llamada, algo dentro de mí cambió. No fue inmediato, no fue explosivo, fue como una grieta silenciosa que comenzó a expandirse por mi pecho, lenta, dolorosa, inevitable. Los días siguientes los pasé en piloto automático. Preparé el ponche como cada año, encendí las luces del árbol, incluso horneé pan de plátano. Pero no era lo mismo. Todo lo hacía con la conciencia de que ese esfuerzo ya no tenía destino. Nadie vendría, nadie esperaría mis detalles. Me convertí en espectadora de una Navidad que ya no era mía. Camila no volvió a llamarme, ni siquiera para asegurarse de que entendí bien. Supongo que pensó que su mensaje había sido claro. Y lo fue. Me excluyó sin pestañear, como quien borra una línea en un cuaderno. Mauricio, por supuesto, no apareció. Su ausencia era más que esperada. Pero lo que me rompió fue que mi nieta, Isabela, con quien compartí tardes enteras de cuentos y chocolate caliente, tampoco me escribió. Me sentaba en el sofá por las tardes y miraba el pesebre, el mismo que Julián y yo armábamos cada diciembre. Cada figura tenía una historia, cada luz una emoción. Lo coloqué todo con tanto esmero, como si aún creyera que vendrían a verlo. Pero solo yo lo contemplaba, noche tras noche, con los ojos húmedos y el corazón apretado. Ni una sola llamada, ni una sola visita. A veces me sorprendía imaginando la mesa de Camila, grande, decorada, repleta de platos caros. Me preguntaba si habían dejado una silla vacía para mí. Luego me respondía, claro que no, ni siquiera me habrán mencionado. Y ese pensamiento era un puñal, porque no hay dolor más agudo que el de la invisibilidad, que te borren sin escándalo, que te ignoren como si nunca hubieras sido parte de nada. El 24 de diciembre encendí las velas yo sola. Me serví un plato pequeño, brindé con una copa de sidra y recé por ellos, no con rencor, sino con una tristeza serena. Les deseé paz, aunque ellos me negaran la mía. Y mientras la ciudad estallaba en fuegos artificiales, yo me arropé con una manta vieja y me senté frente a la ventana. Los colores en el cielo me hicieron
Llorar. No por lo que había perdido, sino por lo que nunca supe que no tenía. Los días siguientes fueron peores. Vi las fotos en redes sociales. Camila abrazando a Mauricio, posando frente al árbol con sus hijas, sonriendo como si nada faltara. En una de las imágenes noté que usaban los adornos que yo había tejido años atrás. Ahí estaban mis estrellas de fieltro, mis muñequitos de nieve. Los usaban, pero a mí me habían dejado afuera. Eso fue un recordatorio cruel de que mi amor estaba en su casa, pero yo no. Lucía me llamó el 26. Su tono fue amable, pero evasivo. ¿Todo bien, mamá?, preguntó como quien sabe la respuesta pero no quiere oírla. Le respondí que sí, que pasé una noche tranquila. No le conté que lloré hasta quedarme dormida. No quise que me compadeciera. Luis, en cambio, ni siquiera se comunicó. Quizás no sabía, quizás sí. A esas alturas ya no sabía qué pensar. La semana de Año Nuevo me sentí más sola que nunca. Nadie me visitó. Nadie me pidió mi receta de romeritos, ni mi consejo sobre cómo hacer el arroz sin que se pegue. Me di cuenta de que me habían convertido en un recuerdo, en una presencia del pasado. Yo seguía viva, seguía latiendo, seguía amando, pero ellos ya no me veían. Era como un fantasma que habitaba una casa llena de silencio. Aún así, salía cada mañana a regar mis plantas, ponía música suave, intentaba mantener la rutina para no derrumbarme, pero cada rincón de la casa me hablaba. La mecedora vacía, la mesa con un solo cubierto, los cuadros de la familia colgados como si aún fuéramos lo que alguna vez fuimos. Todo era una herida abierta que me obligaba a recordar. En una de esas noches, tuve un sueño con Julián. Me hablaba sin palabras, pero su mirada decía todo. Me abrazaba fuerte, como solía hacerlo, y me señalaba hacia el horizonte. Al despertar, entendí que ese gesto era una invitación. Seguir adelante, por mí, por la mujer que siempre fui y que había olvidado entre sacrificios y silencios. Desde entonces, empecé a escribir en Thoughts, un cuaderno. No cartas, no quejas, solo pensamientos, recuerdos que quería guardar para mí. En esas páginas volví a encontrar mi voz, una voz temblorosa al principio, pero cada vez más firme. Me di cuenta de que llevaba años apagándome para que los demás brillaran, y que esa luz que aún quedaba en mí merecía ser vista. Volver a escribir fue como abrir una ventana. Me sentí viva. Empecé a recordar cosas que creía olvidadas. Mi risa, mis anhelos, incluso mis sueños de juventud. Me di cuenta de que no era tarde para comenzar de nuevo. Y que, aunque me habían sacado de su Navidad, yo aún podía construir una celebración donde el amor no doliera. Fue en ese momento cuando decidí que no volvería a rogar por afecto, que no esperaría una invitación que ya no llegaría, porque la dignidad también es una forma de amor, y yo merecía, al menos una vez en la vida, amarme a mí misma antes que a los demás. Y si tú también has sido excluida de un lugar donde diste todo, suscríbete al canal y comparte tu historia. Aquí, en este espacio, cada voz cuenta, y tu dolor, como el mío, puede encontrar eco y consuelo. No dije nada a nadie, guardé silencio como tantas veces, pero esa misma semana tomé una decisión que cambiaría el rumbo de mi vida. Subí al altillo donde guardaba mis cosas más viejas, cajas llenas de papeles, fotos, objetos que habían sobrevivido al tiempo. Ahí, dentro de una Biblia antigua que pertenecía a mi padre, encontré lo que durante años había estado esperando, la prueba de que no estaba desamparada. Allí estaba la escritura de un terreno que heredé en silencio, un terreno que jamás mencioné a mis hijos para evitar peleas, envidia o malos entendidos. Ese pedazo de tierra, ubicado en una zona que ahora valía oro, era mi secreto más grande. Nunca lo toqué porque me decía que algún día sería útil, y ese día por fin había llegado. También encontré los documentos de una sociedad que Julián y yo habíamos creado en nuestros últimos años juntos. Era un pequeño emprendimiento de renta de locales comerciales que, con los años, creció sin que nadie lo notara. Las ganancias se depositaban en una cuenta secundaria que yo jamás usé. Cuando vi el saldo actual, me llevé la mano a la boca. Más de $800,000 acumulados en silencio. Me senté en la cama con los papeles en el regazo y lloré. No de tristeza, sino de alivio.
No estaba desamparada. No era una anciana olvidada sin recursos. Había sembrado en secreto una semilla de libertad, y ahora esa semilla florecía. Comprendí que todo lo que había aguantado tenía sentido, que cada humillación, cada desprecio, habían sido la antesala de mi renacimiento. Recordé cómo Julián siempre me decía: no le cuentes todo a los hijos. A veces, hasta el amor se malinterpreta cuando hay dinero de por medio. En su momento me pareció una exageración, pero ahora, viendo cómo me excluyeron sin remordimientos, entendí que tenía razón. Si hubieran sabido lo que poseía, habrían actuado de otra forma. Pero yo prefería ver sus verdaderos rostros antes que su interés disfrazado de afecto. Revisé todos los documentos con cuidado. La cuenta estaba a mi nombre, sin intermediarios. El terreno seguía en mi poder. La sociedad aún existía legalmente. Estaba todo en regla. Era libre. Era dueña de algo más que mi dolor. Era hora de hacer algo con ello. No por venganza, sino por justicia. Por mí. Por la mujer que fui, que soy y que merecía ser reconocida. Guardé todo nuevamente, pero esta vez en una caja nueva, con una etiqueta que decía: mi vida, mi verdad. La escondí en un lugar más seguro y me fui a dormir con una paz que no sentía desde hacía años, porque ahora sabía que el silencio también puede ser poder, y yo estaba lista para usarlo. Y si tú también guardas un secreto que algún día te salvó, no lo subestimes. Es posible que esa verdad, silenciosa y paciente, esté esperando el momento perfecto para devolverte tu dignidad. A la mañana siguiente desperté con una claridad que pocas veces había sentido. Me vestí con mi mejor blusa, aquella que Camila decía que era anticuada, y salí a caminar por el pueblo. Sentí el sol en la piel como una caricia distinta. No era el mismo sol de siempre. Era un sol que me hablaba de un nuevo comienzo. Caminé directo a la casa de Beatriz Herrera, una amiga de la juventud, abogada jubilada pero aún lúcida y meticulosa. Sabía que si alguien podía orientarme, era ella. Beatriz me recibió con sorpresa. Me abrazó con ese cariño antiguo que solo las amistades verdaderas conservan. Le mostré los documentos sin decir una palabra. Observó todo con detenimiento. Hizo algunas llamadas y me miró con una mezcla de admiración y ternura. «Amalia, esto es una fortuna. Estás en pleno control. Nadie puede tocar esto. Es tuyo, solo tuyo», me dijo. Y esas palabras fueron como un bálsamo sobre todas las cicatrices que mi alma había acumulado. Le pedí ayuda para hacer algunos cambios legales. Lo primero fue actualizar mi testamento. Beatriz redactó un nuevo documento donde Camila quedaba completamente excluida de la herencia. En su lugar, puse como beneficiaria a una fundación que trabaja con mujeres mayores, abandonadas por sus familias. Me pareció justo. Si mis propios hijos no supieron valorar mi amor, al menos alguien que lo necesitara lo recibiría. También redactamos un poder legal para transferir la sociedad de inmuebles a una nueva administración bajo mi dirección. Y abrimos una cuenta exclusiva para inversiones pequeñas, algo que siempre quise hacer. Por primera vez en mi vida, sentí que tenía voz, que podía decidir sin pedir permiso, sin explicar mis razones. Era libre, libre de ataduras emocionales, de dependencias afectivas, de esa necesidad constante de aprobación que había marcado mi maternidad. Una semana después, vendí el terreno. Lo compró un empresario local que ni siquiera regateó. El dinero fue depositado directamente en mi cuenta. Beatriz me acompañó en cada paso. Me convertí en una mujer de negocio, aunque nadie lo supiera. Todo lo hice en silencio, sin anunciarlo, sin gritar mi éxito. Aprendí que las grandes decisiones se toman en voz baja, pero con firmeza. Con ese dinero, alquilé un pequeño loft en San Miguel de Allende, un lugar cálido, lleno de vida, arte y música. Siempre soñé con vivir en una ciudad así, pero me convencí de que era demasiado tarde. Y no lo era. Nunca lo es. Contraté una decoradora para amueblarlo a mi gusto, no para presumir, sino para sentirme en casa. Por primera vez, sentí que un espacio me representaba. Después contraté a un chef local para que preparara una cena especial para la noche de Navidad. No quería tristeza. Quería celebrar, no la ausencia de mi familia, sino la presencia de mi nueva vida. Invité a 3 vecinas del edificio que, como yo, estaban solas.
mujeres sabias, con historias tristes, pero con ojos aún brillantes. Juntas tejimos una noche inolvidable. Mandé a hacer unas tarjetas navideñas personalizadas. En una de ellas escribí: «Gracias por enseñarme mi lugar. Ahora entiendo a dónde sí pertenezco». Esa tarjeta la envié por correo a Lucía, a Luis y a Camila, sin rencor, sin reproche. Solo una declaración de independencia emocional. Una despedida elegante de una madre que decidió dejar de mendigar amor. Los días previos a la Navidad me dediqué a caminar por la ciudad, comprar libros, tomar café en plazas, mirar vitrinas. Redescubrí el mundo. Me hice amiga de una vendedora de flores, de un luthier retirado, de una señora que tocaba el violín en la esquina de la iglesia. Todos me hablaban como si me conocieran desde siempre. Yo, que había sido invisible para los míos, empezaba a ser vista por completos extraños. Nunca imaginé que a mis 70 años comenzaría de nuevo. Pero aquí estaba, lejos de los gritos, de las correcciones constantes, del juicio disfrazado de cariño. Aquí estaba la Amalia que se había escondido detrás del delantal, detrás del silencio. Y ahora, por fin, era tiempo de que hablara. Y si alguna vez sentiste que tu voz no era escuchada, suscríbete a este canal. Aquí, cada historia es un eco de otras muchas, porque cuando una mujer recupera su voz, todas las demás escuchan. Mientras mis hijos pensaban que seguía triste en aquella casa silenciosa, yo me reinventaba en cada rincón de mi nueva vida. Nadie sospechaba nada. No publiqué fotos, no llamé a nadie, no dejé rastros. Era como si hubiera desaparecido del mapa familiar. Y en cierto modo, así fue. Me borré de su mundo para poder escribir el mío desde el inicio, sin permisos ni disculpas. En San Miguel de Allende cada día era un descubrimiento. Caminaba por calles empedradas, hablaba con artesanos, compraba flores frescas para mi ventana. Conocí a Teresa, una viuda de 72 años que tejía tapices, y a Yolanda, una exprofesora que daba clases de poesía a niños en situación de calle. Ellas, sin saberlo, se convirtieron en mi nueva familia. No me preguntaban por mi pasado, solo me acompañaban en mi presente. Con ellas compartí cafés, risas, caminatas. Empezamos a reunirnos los jueves para cocinar juntas y hablar de todo, menos de dolor. Fue la primera vez que me sentí valorada sin condiciones, no por ser madre, ni por ser abuela, ni por lo que di, solo por ser Amalia. Y eso fue un regalo que nunca esperé recibir a esa edad. Me anoté en un taller de cerámica. Al principio me sentía torpe, pero pronto mis manos recordaron lo que era crear. Cada pieza que moldeaba llevaba algo de mí. Mis heridas, mis silencios, mi esperanza. Uno de los jarrones lo pinté con una frase que me acompañaba desde hacía semanas. A veces, perderlo todo es la única forma de encontrarse. Mientras tanto, mis hijos creían que yo seguía atrapada en la tristeza. No sabían nada de mi nueva casa, de mis nuevas amigas, de mis nuevas costumbres. Lucía, que aún me escribía de vez en cuando, no sospechaba que ya no vivía en Morelos. Luis seguía distante. Y Camila permanecía en su mundo, segura de que yo seguía esperándola. Yo no esperaba nada. Ya no. Me estaba preparando, no para una venganza, sino para una revelación. Sabía que el silencio era mi mejor estrategia, que cuando decidiera hablar, todo lo que tenía que decir pesaría más por haber sido guardado tanto tiempo. Planeaba cada paso con precisión, y en mi interior crecía una calma nueva, distinta. Ya no era la calma del sometimiento, era la de la mujer que se sabe libre. Pasé por una boutique y me probé un vestido color vino. Me miré al espejo largo rato. Vi a una mujer mayor, sí, con arrugas y ojos cansados, pero también vi a alguien viva, renovada, con una historia aún por contar. Compré ese vestido sin culpa. Lo usé en una cena con mis nuevas amigas. Brindamos por las que fuimos, por las que somos, por las que aún podemos ser. Un día, mientras paseaba por el parque, me crucé con un grupo de jóvenes que recitaban poesía. Uno de ellos me ofreció leer algo. Lo escuché y aplaudí con lágrimas en los ojos. Me agradeció por quedarme, y yo solo le dije: «Gracias a ti por recordarme que la belleza no tiene edad». Él sonrió. Fue un momento pequeño, pero fue mío. Y eso bastaba.
En mi cuaderno seguía escribiendo, ya no con dolor, sino con claridad. Anotaba cada paso de mi transformación, cada detalle que quería recordar, porque sabía que, tarde o temprano, tendría que contar mi historia. No por venganza, sino porque había muchas mujeres como yo, esperando saber que es posible volver a empezar. Cada noche encendía una vela en mi ventana, no para pedir, sino para agradecer. Era mi ritual íntimo, mi forma de decirle al universo, estoy aquí, entera, despierta, lista, porque el momento de hablar llegaría, y cuando llegara, no habría gritos, ni reproches, solo la verdad, luminosa, implacable, justa. La víspera de Navidad llegó más rápido de lo que imaginaba. Mientras el mundo se preparaba con luces, compras y festejos, yo organizaba una noche distinta. No habría lágrimas, ni ausencias, solo presencia plena, verdadera, silenciosa. Me levanté temprano, puse música suave y decoré mi nuevo hogar con flores frescas y velas aromáticas. Quería que todo hablara de paz, no de resentimiento. El chef llegó al mediodía con una sonrisa amable. Preparó un menú elegante, pero sencillo, con ingredientes que evocaban hogar. Romeritos, bacalao, ponche. Teresa trajo una torta de nuez. Yolanda llevó una botella de vino. Y Marta, la vecina del cuarto piso, preparó un centro de mesa hecho a mano. Éramos 4 mujeres solas, pero juntas nos sentíamos completas. Vestí mi vestido, color vino, el mismo que me había regalado una nueva mirada hacia mí misma. Me puse unos pendientes que Julián me había dado hace décadas y que nunca había usado. Me miré al espejo y sonreí. No porque me sintiera hermosa según los cánones del mundo, sino porque, por fin, me veía con mis propios ojos, digna, serena, fuerte. Esa noche fue una de las más especiales de mi vida. Hablamos de libros, de viajes soñados, de recetas antiguas. Brindamos por las madres invisibles, por los sueños olvidados, por los corazones que supieron levantarse después de haber sido pisoteados. No lloramos por lo que perdimos. Agradecimos por lo que descubrimos al estar solas. Al terminar la cena, entregué a cada una pequeña figura del pesebre tallada en madera. Les dije que representaban el nacimiento de una nueva etapa. Cada una la recibió con lágrimas discretas y abrazos largos. No hacía falta más. Nos entendíamos sin necesidad de demasiadas palabras. Esa noche fue nuestro pacto silencioso de resistencia y renacimiento. Al día siguiente salí a caminar por el centro y vi cómo las familias se tomaban fotos frente a los árboles gigantes. Observé desde lejos, sin tristeza. Ya no envidiaba esas escenas. Sabía lo que se escondía detrás de muchas de esas sonrisas forzadas. Yo tenía algo más valioso, una paz que no dependía de nadie más. Cuando regresé a casa, encontré en mi buzón una tarjeta de Lucía. Era breve. Mamá, espero que estés bien. Feliz Navidad. Te quiero. No decía mucho, pero al menos era un gesto. Luis, como de costumbre, no se manifestó. Y de Camila, silencio absoluto. Su desprecio se mantenía intacto. Agradecí esa claridad. Me ayudaba a no confundirme más. En esos días posteriores, escribí una carta a cada uno de mis hijos. No para reprochar, sino para despedirme. En la de Camila fui honesta. Te amé más que a nadie, pero aprendí que el amor que humilla no es amor, es sometimiento. Me liberé. A Lucía le agradecí por su respeto. A Luis le deseé que algún día recordara que tuvo una madre que siempre esperó una llamada suya. Guardé copias de esas cartas y las envié por correo certificado. No sabía si las leerían, si las romperían, si responderían, pero no importaba. Ya no esperaba nada. Lo había dicho todo, lo había hecho todo, y lo había hecho bien. Porque mientras ellos vivían creyendo que yo seguía siendo la sombra que habían dejado atrás, yo me convertía en mi propia luz. Y en ese proceso aprendí que la vida siempre da una segunda oportunidad. Solo hay que tener el valor de tomarla. El 3 de enero tocaron a mi puerta. Era Lucía. Venía sola, sin previo aviso, con una expresión entre nerviosa y arrepentida. Me abrazó con fuerza, como si de pronto recordara que yo era su madre. Al entrar, observó mi nuevo hogar con ojos asombrados. «No sabía nada de esto, mamá», dijo con voz entrecortada. «No sabía que habías cambiado de vida». Le respondí con serenidad, porque no lo compartí. Era solo mío. Nos sentamos en el comedor
y por primera vez en años conversamos como dos mujeres. Le conté parte de mi historia, no toda, solo lo necesario para que entendiera que ya no era la misma. Ella lloró. Me dijo que se había sentido atrapada entre los hermanos, que no quería elegir bandos, que siempre pensó que yo estaba bien, que resistía como siempre. Le respondí con dulzura. Resistir no siempre significa estar bien. Le mostré algunas fotos de mis nuevas amigas, de la cena de Navidad, de mis cerámicas. Me escuchó en silencio, con los ojos húmedos. Me abrazó de nuevo y prometió volver. Y lo cumplió. Desde ese día, empezó a visitarme cada 2 semanas, a veces con sus hijos, otras sola. Nuestra relación no volvió a ser como antes, pero se transformó en algo más honesto. Luis me llamó en febrero. Su voz sonaba incómoda, como si no supiera por dónde empezar. Me preguntó si estaba bien, si necesitaba algo. Le dije que tenía todo lo que necesitaba, que estaba viviendo una nueva etapa. Hubo un silencio largo, y luego dijo: «Te extraño, mamá». Fue lo único que necesitaba escuchar. No lo juzgué por su ausencia. Solo lo invité a visitarme si algún día sentía que podía hacerlo con el corazón abierto. Camila, en cambio, fue un caso distinto. Un día recibí un mensaje de su número. «Necesito hablar contigo, por favor». Lo ignoré. Luego vino otro. No sabía lo del terreno. «Mauricio tampoco. ¿Por qué no me dijiste?» Esa vez respondí: «Porque no quería que me quisieras por eso». Su silencio posterior fue más elocuente que cualquier palabra. Supo, al fin, que me había perdido. Una semana después, apareció frente a mi edificio. La vi desde el balcón. No subí, solo la observé. Esperó unos minutos, miró hacia arriba, y luego se fue. No necesitaba más. Ese fue nuestro cierre. Yo no tenía odio, solo había aprendido a protegerme. Poco a poco mi historia comenzó a difundirse entre conocidos. Me convertí en una especie de referente entre mujeres mayores del barrio. Muchas se acercaban a preguntarme cómo lo había logrado. Les decía la verdad. Dejé de pedir permiso y empecé a vivir. Fui invitada a dar una charla en un centro cultural para mujeres de la tercera edad. Hablé de la maternidad, del abandono, de la reconstrucción. No con tristeza, sino con dignidad. Les dije: «Nos enseñaron a darlo todo. Ahora es momento de darnos a nosotras mismas». Al final, varias se acercaron llorando. Una me abrazó y me susurró: «Gracias por decir lo que yo no me atrevía a decir». Un periodista local, que asistió a la charla, me propuso contar mi historia en una columna. Acepté. Se publicó bajo el título «La abuela que aprendió a vivir después de los 70». Fue leída por cientos de personas. Algunos me reconocían en la calle. No por lástima, sino con admiración. Me sentí vista. No como madre, no como víctima, como mujer. Y así, mientras el pasado quedaba atrás, el presente se hacía más ancho. Ya no era solo mi historia, era la historia de muchas. Y eso, para mí, era el verdadero triunfo. Porque cuando una mujer se levanta, otras descubren que también pueden hacerlo. Un domingo por la mañana, mientras tomaba café en la terraza, recibí un sobre sellado con remitente legal. Era una notificación judicial. Camila había iniciado un reclamo de nulidad del Nuevo Testamento, alegando desequilibrio emocional de mi parte al momento de firmarlo. Me quedé inmóvil por un segundo. No por miedo, sino por decepción. Era el último acto de una hija que aún no comprendía que su madre ya no era manipulable. Llamé a Beatriz y le entregué los documentos. Ella los revisó con calma y luego sonrió con serenidad. «No tienen base, Amalia. Estás en plenas facultades, con todo respaldado. Esto no va a llegar a ningún lado». Aún así decidí responder legalmente. No para enfrentarla, sino para dejar claro que sabía defenderme. Era hora de que entendiera que ya no podía usar mi amor como escudo para su ambición. Durante la audiencia preliminar, la abogada de Camila, una mujer joven y arrogante, intentó pintar una imagen de mí como una anciana confundida. Yo guardé silencio hasta que fue mi turno. Me levanté despacio, me ajusté el pañuelo en el cuello y hablé con firmeza. Estoy aquí por elección, no por obligación. Todo lo que firmé, lo hice en plena conciencia. Y si estoy sola, es porque elegí la dignidad antes que el sometimiento. El juez me miró con respeto. Camila no pudo sostenerme la mirada. Mauricio, sentado a su lado,
Jugaba con su celular. No le importaba nada de lo que ocurría. Cuando salí de la sala, supe que había ganado algo más que un proceso legal. Había recuperado por completo el control de mi historia. La demanda fue archivada por falta de pruebas. No hubo disculpas ni explicaciones, solo silencio. Ese silencio que antes me hería, ahora era mi escudo. Porque cuando uno aprende a vivir sin la necesidad de ser validado por los demás, ya nada puede destruirte. Lucía me llamó esa noche. Me dijo: «Mamá, siento vergüenza por lo que está haciendo Camila. Solo quiero que sepas que estoy contigo». Le agradecí, no por el apoyo, sino por el gesto. A veces, las palabras llegan tarde, pero igual sanan. Luis también me escribió. Me dijo que pronto viajaría a verme, que necesitaba estar conmigo, que admiraba mi fortaleza. Por primera vez, sentí que mis hijos me veían de verdad. Decidí organizar una comida en casa. No era una celebración, sino un acto de amor propio. Preparé mis platillos favoritos, decoré con flores frescas y música suave. Invitados, solo Lucía, Luis y sus hijos. Camila no fue mencionada. No porque la odiara, sino porque había dejado de existir en mi mapa emocional. Durante la comida, les conté partes de mi infancia, de mi juventud, de mis sueños. Mis nietos me miraban con asombro. No sabían que su abuela había querido ser enfermera, que una vez escribió poemas, que le gustaba bailar danzón. Me sentí viva entre ellos, no por lo que me devolvían, sino por lo que yo reconocía en mí misma. Al final del día, Lucía me abrazó largo rato. Me dijo: «Mamá, eres otra mujer. Nunca te había visto tan luminosa». Y tenía razón. Ya no era la madre rota por dentro, ni la abuela silenciada. Era una mujer entera, que había renacido entre cenizas y había sabido usar el fuego a su favor. Recibí otra carta unas semanas después. Esta vez no era de Camila, sino de Isabela, mi nieta. Me decía que me extrañaba, que no entendía bien lo que había pasado, pero que quería verme. Le respondí con ternura. La invité a visitarme. Le dije que, aunque los adultos se equivoquen, los lazos verdaderos siempre encuentran su camino. Y así fue. Isabela vino. Pasamos una tarde hermosa. Hablamos de todo, menos del conflicto. Le mostré mis cerámicas, le enseñé a bordar, compartimos un pastel de nuez. Al despedirse me dijo: «Abuela, gracias por seguir siendo tú». Esa frase me bastó para saber que, aunque había perdido a una hija, había recuperado a una nieta. Desde entonces, mi casa se llenó de visitas inesperadas, amigas nuevas, antiguos vecinos, mujeres que habían leído mi historia y querían contarme la suya. No todas venían por consuelo. Algunas solo querían compartir un té, una charla, un pedacito de calma. Y yo les abría la puerta, porque entendí que sanar también es acompañar. Y si alguna vez sentiste que te juzgaron sin conocer tu verdad, suscríbete a este canal. Aquí no hay jueces, solo oídos y corazones dispuestos a escuchar. Porque cuando una historia se cuenta desde el alma, siempre encuentra otra que la entienda. Hoy, mi vida es completamente distinta a lo que alguna vez imaginé. Vivo en paz, rodeada de pequeñas rutinas que me hacen bien. Regar mis plantas al amanecer, caminar por la plaza con mi sombrero de ala ancha, tomar café con leche en el mismo banco donde conocí a Teresa. Mi agenda está llena, pero no de compromisos, sino de momentos que elijo vivir con calma y sentido. Lucía me visita con frecuencia, y su presencia ya no duele. Luis vino finalmente a verme, y nos abrazamos como si el tiempo no hubiera pasado. No hablamos mucho del pasado, solo lo necesario para dejarlo donde pertenece, atrás. Mis nietos me escriben cartas, me mandan fotos, me cuentan sus sueños, y yo, desde mi rincón sereno, los acompaño sin invadir, sin exigir, solo amando. Mi taller de cerámica creció. Ahora doy clases a mujeres mayores que, como yo, fueron silenciadas por años. Nos reímos, compartimos heridas y creamos piezas únicas. Una vez al mes hacemos una exposición en la plaza. La gente viene, compra, pregunta, y yo, en silencio, observo cómo mis manos, que un día solo limpiaban casas, hoy moldean belleza. He sido invitada a contar mi historia en varios espacios. Siempre empiezo igual.
No soy una víctima. Soy una mujer que aprendió a escuchar su propio corazón. Al principio cuesta que me crean. Luego, cuando ven mis ojos firmes, entienden. Porque lo más difícil no fue ser rechazada. Fue dejar de rechazarme yo misma. Camila sigue en su mundo. A veces me pregunto si será feliz. Ya no con rencor, sino con genuina compasión. Le deseo paz. No para que regrese, sino para que un día comprenda que el amor no se mendiga ni se condiciona. Yo ya no espero que vuelva, porque entendí que algunas puertas, una vez cerradas, es mejor dejarlas así. Mis noches son tranquilas. Leo, escribo, rezo. No pido nada, solo agradezco por la fuerza que descubrí en medio de la tormenta, por la gente nueva que llegó cuando ya no esperaba nada, por haberme convertido finalmente en mi propia prioridad, algo que jamás creí posible. A veces recibo cartas de mujeres que escucharon mi historia. Me dicen que les dio valor, que las hizo llorar, que las despertó. Les respondo siempre con el mismo mensaje. No es tarde. Nunca es tarde para volver a casa, aunque esa casa seas tú misma. Porque el verdadero hogar está donde una se siente completa. Y si esta historia tocó alguna fibra de tu alma, si alguna parte de ti se sintió reflejada, te invito a que te quedes en este canal, que te suscribas y que compartas tu experiencia en los comentarios. Porque cuando hablamos desde la verdad, siempre hay alguien que nos está esperando para escucharnos. Aquí, tú también tienes un lugar. La noche se extiende sobre los tejados coloniales y el aire huele a jazmín. Me siento en mi balcón, sosteniendo una taza caliente, y cierro los ojos un instante. Escucho el murmullo lejano de una guitarra y el canto de un pájaro nocturno. Todo es sereno, como si el universo quisiera acunarme en su regazo. Repaso el camino andado y no siento rabia ni tristeza, solo gratitud. Gratitud por la niña que fui, por la madre que di, por la mujer que soy. Cada cicatriz se ha convertido en surco, donde ahora germina la esperanza. Pienso en Julián y sé que sonreiría al verme así, luminosa, sin cadenas. Pienso en Lucía y Luis, que reaprendieron a mirarme con respeto y ternura. Incluso pienso en Camila, y le deseo una luz que algún día le revele el verdadero valor del amor. Respiro hondo y dejo que el silencio, ese viejo compañero, me abrace sin herirme. Entonces comprendo que mi mayor victoria fue elegir la vida cuando parecía que todo había terminado. Porque la dignidad que rescaté no se negocia y el futuro por fin me pertenece. Y si alguna vez dudas de tu fuerza, mírame. Yo, Amalia Torres de Guzmán, pasé del polvo de los pisos ajenos a la gloria de mi propio suelo. Aprendí que la soledad no es condena cuando se vuelve cuna de tu propia voz. Entendí que los muros que otros levantan pueden ser escalones hacia tu libertad. Descubrí que el corazón, aún roto, late con más coraje cuando late para sí mismo. Acepté que algunos adioses son regalos disfrazados, puertas hacia lugares donde por fin cabes entera. Perdoné para desatarme, no para olvidar, y escribí mi nombre en la página limpia de un nuevo inicio. Hoy camino erguida, con las manos libres y el alma despierta, sin miedo al mañana. Sé que vendrán otras pruebas, porque así es la vida, pero ahora tengo un hogar dentro de mí, un hogar que no se expulsa ni se niega, un hogar que arde con la llama de mi propia certeza. Porque quien se reconcilia consigo misma, se reconcilia con el mundo, y yo ya me he elegido. Esa es, y será siempre, mi mayor victoria.